Tardes, doctor, muy buenas tardes. No sé si, doctor, podría probar su micrófono a ver si lo escuchamos bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, em, buenas tardes, chicos. Soy Stephanie Prada, asistente de SCOMI. Les vamos a dar la bienvenida a lo que viene a ser la ponencia de carta al editor. Recordarles que ya debieron haber realizado el pretest y este ya se cerró a las 4 de la tarde. No se olviden, por favor, de realizar el post-test que va a ser enviado al final de la charla por esta plataforma. Y también recuerden no enviarlo por WhatsApp, por favor. También recuerden que ambos deben realizarse para obtener los 5 puntos de intercambio. Bueno, a continuación les voy a presentar al doctor que nos va a dar la ponencia, ¿no?, de carta al editor. El doctor es el doctor Diego Urrunaga Pastor, quien es médico cirujano egresado de la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en ciencias en investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es autor de más de 25 publicaciones en revistas emisadas. Es investigador asociado en la Universidad Científica del Sur y miembro de la Unidad de Generación y Síntesis de Evidencia en Salud del Instituto de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, y es investigador con interés en oncología y geriatría. Sin más que decir, doctor, empezamos la ponencia, para lo cual, por favor, chicos, les voy a pedir que presten mucha atención y apaguen todos sus micrófonos para que puedan atender a la charla y no interrumpir al ponente. Bien, doctor, podría empezar usted. Muchas Primero, ¿se gracias por puede ver bien las diapositivas? Sí, para que lo ponga en modo presentación, por favor. A ver, un momento, por favor. Ok. ¿Sí se puede ver? Porque creo que ahí se ve medio negro. Ya, ahora sí, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar un tema que es bastante interesante, sobre todo al momento de iniciarse dentro de este mundo científico, que son las cartas del editor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las características de una carta de editor? Las cartas de editor son publicaciones o artículos científicos que promueven la interacción científica. ¿Por qué? Porque una carta de editor es enviada a una revista científica con la intención de generar una respuesta, ya sea por parte de otros investigadores o simplemente comunicar un hallazgo, quizás algo novedoso, de repente alguna nueva herramienta, un punto dentro del ámbito científico que va a generar una respuesta, una reacción en la comunidad científica, ya sea por medio de la revista o simplemente dentro de la comunidad en general. Por este motivo es que promueve la interacción científica. Asimismo, también recoge la opinión de otros científicos. De esta forma, nosotros podemos realizar una carta al editor en la cual nosotros vamos a poder comunicar un hallazgo, vamos a poder comunicar una respuesta con respecto, o una reacción con respecto a un artículo. Y también estas cartas al editor van a reflejar cuán leída es una revista. Una revista
8 a 10 cartas de editor, como por ejemplo Lancet, es una revista altamente leída, debido a que los autores constantemente desean comunicar algún hallazgo o un punto novedoso dentro de la comunicación científica por este medio. Sin embargo, también existen algunas revistas, incluso dentro del ámbito local, en la cual podemos observar una o dos cartas de editor quizás por cada número. Entonces, de esta forma no estamos generando, o la revista no está generando, una interacción amplia con respecto a sus, o con relación a sus lectores. Los lectores envían una carta comunicándose con el editor. El editor es quien va a evaluar estas cartas y va a decidir si son aptas para poder publicarse o no. ¿Por qué? Porque lo que ellos vayan a comunicar en esas cartas dentro del número de la revista va a servir para que el resto de autores también tengan opción, ya sea en el siguiente número o en el subsiguiente número, a emitir una réplica. Puede ser. Si nosotros comunicamos algo novedoso, interesante, quizás algo controversial, es posible que otro autor nos responda y nosotros vamos a tener la opción a una réplica. Es decir, ahí ya se está generando una interacción de 3 cartas. Una enviada inicialmente por el autor que desea comunicar un hallazgo interesante, una respuesta por parte de otro investigador que desea opinar o desea criticar, emitir alguna opinión, algún sustento con respecto a lo comunicado inicialmente y posteriormente una aclaración. Por eso promueve la interacción científica. Es bastante importante realizar o al menos prestar atención a las cartas del editor. Y como mencioné al inicio de la ponencia, sirve o es un medio para el cual investigadores que estén desenvolviéndose dentro, es decir, de manera inicial, dando sus primeros pasos dentro de la investigación, es un buen medio para poder expresar algún punto interesante, algún punto innovador dentro de una determinada rama médica o científica. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cuáles son los usos de una carta de editor? Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, en primer lugar, emitir un juicio crítico sobre un tema relevante o controversial, como he mencionado. Puede ser también que, por ejemplo, nosotros, lo que sucedió con el caso de la hidroxicloroquina, en ese estudio liderado por un autor francés, en el cual mencionaba que la hidroxicloroquina pues se asociaba a, a un menor riesgo, si no me equivoco, de mortalidad por COVID-19. Posteriormente hubieron múltiples cartas de editor que llegaron a la revista. Creo que no retractaron el artículo, pero fue un artículo bastante controversial. Hubo muchas réplicas, incluso no solo dentro de la revista, sino que otras revistas publicaron análisis más extensos sobre ese artículo que no estaba dentro de esa revista. Es decir, lo controversial y realmente el impacto que tuvo fue muy, pero muy amplio. Ahí tenemos un ejemplo bastante interesante. Recordemos que dentro del ámbito científico es muy importante nuestro nombre. Lo que nosotros vayamos a colocar, es decir, donde nosotros vayamos a colocar nuestro nombre, tenemos que siempre leerlo, estar completamente de acuerdo de todo lo que nosotros vamos a publicar, puesto que no se borra. Y nosotros asumimos la responsabilidad de todo lo que esté publicado. Ampliar aspectos relacionados a una publicación reciente en la revista también es válido. Es muy similar al ejemplo anterior. Nosotros podemos encontrar distintos puntos dentro de una publicación científica en la cual nosotros vamos a querer ampliar, por ejemplo, ya sea a nivel metodológico, ya sea a nivel temático. También nosotros tenemos la opción de responder a una carta emitida, es decir, nosotros publicamos un artículo, alguien nos emite una carta criticándonos, o quizás ampliando, o quizás solicitando mayor explicación con respecto a determinados puntos en nuestro artículo, y nosotros podemos responder. Tenemos esa opción, los editores nos dan esa opción.
Generalmente se publican las dos cartas juntas, tanto la réplica nuestra como la crítica. También, bueno, discutir los resultados de un estudio, falencias metodológicas en interpretación de los resultados de un trabajo recientemente publicado. También es cierto, quizás nosotros deseamos criticar algún punto, en especial sobre algún artículo científico recientemente publicado, y podemos utilizar el medio de la carta de editor para expresar esta crítica. Es totalmente válido, ya sea una crítica a nivel metodológica, a nivel de comunicación de los resultados, quizás algún error de tipeo, pero que pueda tener altas implicancias dentro del artículo. Puede ser, hay distintos usos. De esta forma, nosotros podemos tener distintos grupos de carta de editor, ya sea una carta de opinión, que no son las más aceptadas o las más publicadas. Tenemos también las famosas cartas científicas, que son las que resumen ese último acápite en esta diapositiva, que es comunicar investigaciones que no puedan ser publicadas como un artículo original, quizás porque son hallazgos tan pequeños, o pequeños no, sino tan directos o quizás tan resumidos, o que se pueden resumir en una carta de editor. Es decir, yo tengo un artículo con hallazgos interesantes, pero estos hallazgos no son suficientes en relevancia como para expresarlos en la longitud de un artículo original. Por ende, se le sugiere a los autores que lo comuniquen en una carta de editor. Les dan esa opción. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una carta científica que presenta hallazgos originales de algún estudio bastante pequeño, quizás algún estudio piloto. Ahí tenemos una carta científica con resultados originales. También, por otro lado, tenemos una carta de opinión en la cual no se presentan hallazgos originales, pero que puede ser de repente alguna crítica a un tema actual, bastante controversial o de bastante relevancia actual, entre otras, ¿no? Esas son algunos puntos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo redactar una carta de editor? Para redactar una carta de editor tenemos que tener, es más, es quizás en un primer momento puede resultar hasta más complejo, quizás, que un artículo original. ¿Por qué? Porque un artículo original nosotros tenemos un número de 3.500 palabras quizás como máximo para expresar todo lo que queremos plantear en nuestro artículo original, con 800 palabras para métodos en promedio, 500 para introducción, 500 para resultados y 1.200 para discusión. Sin embargo, aquí tenemos, en la mayoría de casos, ¿no? 500 palabras para una carta de opinión o de crítica, y 1.000 palabras, o de repente, dependiendo de la revista, 800 palabras para una carta que exprese hallazgos originales. Entonces, tenemos un número limitado de palabras, al cual nosotros tenemos que ceñirnos. Tenemos que tratar de expresar todo lo que queremos decir en un número bastante reducido de palabras. Quizás vamos a tener que priorizar algunos puntos, no tocar todos los que querramos tocar, resumir, cortar, abreviar, utilizar abreviaturas. Tenemos la opción también en algunos casos de emplear tablas, en el caso de cartas científicas, tablas o figuras, pero debemos de ser extremadamente cuidadosos con las palabras para no excedernos. Tenemos que considerar que en esas 500 u 800 palabras, en algunos casos como máximo, tenemos que expresar el motivo de la carta, el cuerpo de la carta en el cual desarrollemos los puntos que nosotros queremos tocar y el cierre y conclusión de la carta. Uno dice, bueno, son 800 palabras, es bastante, pero bueno, cuando tenemos tantos puntos que tocar, tenemos que ser bastante cuidadosos con el número de palabras porque puede que no nos alcance. Debemos de mencionar, ¿no?, el propósito de la carta al inicio, para que el lector pueda entender desde un primer momento por qué es que estamos redactando una carta de editor. No atacar a los autores. Debemos de enfocarnos en criticar el manuscrito, en caso sea una carta con ese propósito, o en expresar el punto que nosotros queremos
mencionar, digamos, dentro de la relevancia de la carta. Pocas referencias, tenemos en su mayoría hasta 5 referencias, a veces hasta 10 referencias en el caso de una carta científica, por lo cual tenemos que ser estratégicos. No debemos de explotar, digamos, estas referencias, debemos de limitarlas, debemos de escoger quizás algunas referencias que puedan abarcar de repente más de una idea, a manera de ahorrar referencias y de repente para todo un párrafo utilizar una referencia que sea un artículo de revisión, lo cual nos puede ahorrar un número de repente de 2 referencias. Entonces así ya vamos avanzando y vamos siendo bastante estratégicos y claros con respecto a nuestra carta de editor. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos distintas cartas de editor, como les mencioné, pero las podemos agrupar en cartas científicas y cartas no científicas. Esta es una carta científica, por ejemplo, como comentario, ¿no? Este artículo comenzó como un artículo corto, un reporte breve, y ya durante el proceso de revisión por pares, el proceso de revisión por editor, es que nos sugirieron convertirlo en una carta de editor. No recuerdo si fue un revisor por par o si fue el propio editor quien nos sugirió esto. Quizás fue por un tema de necesidad o posibilidad de plantear la idea en menos palabras, que no era suficiente, o a consideración de ellos no tenía suficiente pertinencia como para presentarse en un artículo original, pero sí se pudo como carta de editor. Entonces esa es una opción, empezar como un artículo original o un artículo original breve y terminar en una carta de editor. Más frecuente es que un original breve pase una carta de editor que un original completo, un artículo extenso, termina en una carta de editor. Generalmente los artículos terminan en un original breve y un original breve termina en una carta de editor. Bueno, esa es una carta bastante interesante que elaboramos con un grupo de colegas y amigos. Y finalmente se publicó así. Empezó con un original breve y terminó en una carta de editor. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que incluso tienen acápites de financiamiento, conflicto de interés, referencias, que creo que fueron 10, y hasta opción a una tabla. Tenían opción a una tabla, lo cual pues nosotros empleamos para presentar los hallazgos de esta carta, que fue una carta científica. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, aquí tenemos igual otra carta científica, pero que empezó y terminó siendo una carta de editor. Nunca en ningún momento tuvimos iniciativa de realizar un original breve. Este fue un tema bastante interesante que presentaba hallazgos bastante novedosos para el momento y que podían ser provechosos, ¿no? Entonces, aquí se describe, ¿no? Una breve introducción, posteriormente una metodología de cómo se realizó la carta y siguiente diapositiva, por favor. Vemos aquí igual una tabla, era una carta científica o es una carta científica. Tenemos esta, en este caso es en español. Pueden haber cartas científicas en español, en inglés. Igual vemos una tabla que fue, digamos, el resumen de parte de los resultados que estaban descritos en el artículo, en la carta. Como sabemos, la carta de editor tiene un número de palabras reducido, por lo cual en los resultados debemos de simplemente mencionar algunos puntos sumamente importantes y que el resto se pueda expresar por sí solo en una tabla. Una tabla autoexplicativa. Siguiente, por favor. Tenemos otra carta similar, igual que empezó siendo carta y terminó en carta, publicada también en español, y que tuvo un sentido similar. Mostrar cursos virtuales de medicina en evidencia, una necesidad de educar o formar a los médicos en medicina en evidencia, y un recurso bastante accesible, que eran los cursos virtuales gratuitos en su mayoría. Siguiente, por favor.
Aquí de igual forma, bueno, presento parte de la tabla y ahí vemos en el texto que se presenta la metodología, una breve introducción con la justificación y la razón por la cual estamos realizando la carta, un párrafo de resultados, bastante sucinto, bastante directo, y párrafos de cierres, ¿no? 500 palabras como máximo, donde tenemos que expresar distintas ideas de manera consecutiva y de manera ordenada. Siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos otro tipo de carta. También en mi autoría estoy presentando cartas que conozco, porque yo ya sé redactado y publicado. Y aquí podemos ver una carta que más bien critica aspectos, en este caso metodológicos, sobre una publicación reciente. Esta carta vino posteriormente con su réplica por parte de los autores y detalla de forma bastante directa y en unos 5 puntos, si no me equivoco, una crítica constructiva hacia el artículo, no hacia los autores, no generen en cuenta, hacia el artículo y promueve la mejoría o aclaración de ciertos puntos que hicieron los autores en la réplica. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos por la atención. En caso hubiera alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o la pueden hacer abriendo el micro. Gracias, doctor, por la ponencia. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, vamos a estar atentos a sus preguntas para poder leérselas al doctor y resuelva sus dudas. Doctor, tengo una pregunta para usted. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Podrá dar algunos ejemplos de hallazgos que deben ser publicados en cartas al editor? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como mencioné inicialmente, pueden ser hallazgos novedosos, pueden ser puntos interesantes que deban ser expresados en un artículo científico, pero que quizás son tan breves que pueden ser tranquilamente descritos en una carta de editor. Por ejemplo, ¿no? Quizás algún punto bastante actual o bastante interesante dentro de la coyuntura actual, que puede ser mencionado en una carta de editor, ¿no? Ahí he mostrado algunos ejemplos de cartas originales o cartas científicas que están ahí en las diapositivas, como mostrar cursos gratis o cursos virtuales accesibles para todo el mundo, que puedan servir para formar o educar de cierta forma a médicos en algunos puntos importantes. Creo que Luis, si quieres, puedes prender tu micro. Sí, gracias. Doctor, buenas tardes. Gracias por la ponencia en primer lugar. Mi duda era sobre la cantidad de participantes o autores que pueden haber en una carta al editor. ¿Hay una regla escrita de eso? O sea, necesariamente hay un número límite o puede hacerlo incluso solamente uno, dos. Sí, no hay algo escrito o estipulado dentro de la literatura, sin embargo ese límite lo coloca la revista. Hay algunas revistas que sugieren un máximo de 4 integrantes para una carta de editor, otras no colocan un máximo, pero sí sugieren que esté debidamente justificada la participación. Digamos, si tenemos 12 autores en una carta de editor, puede que no haya ningún problema, pero tendría que estar justificado el motivo por lo cual los 12 están presentes. Chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, Cristina, yo quería hacerle una pregunta, doctor. Usted mencionó acerca, por ejemplo, del ejemplo del artículo de la hidroxicloroquina, ¿no? Donde este artículo no fue retractado. ¿Cuántas cartas se necesitaría para retractar un artículo y quién está autorizado para hacer ello? Bueno, el artículo lo retracta el comité editor. El artículo es retractado por la revista.
únicamente. No, no es que pueda ser retractado por alguien más. A la revista publicar el artículo, acepta también responsabilidad, además del autor, acepta responsabilidad sobre lo que publica. Entonces, de esta forma, por más que los autores puedan enviar cartas al editor, queda a criterio de la revista. Si bien, digamos, si un artículo recibe una gran cantidad de cartas al editor, puede, digamos, presionar de cierta forma indirecta a los editores para que digan, ok, o sea, es normal que se envíe una carta al editor por cada 10 artículos, digamos, publicados, pero si tenemos 600 cartas de un solo artículo, pues es bastante extraño, ¿no? Es algo a lo cual deben de prestar atención. Sin embargo, queda a criterio del comité editorial. Creo que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Diego Urunaga por esta ponencia que nos ha dado. Ha hecho que entendamos un poquito más acerca de la investigación y de este tipo de publicación. Le agradecemos nuevamente por su excelente ponencia. Acuérdense, chicos, que tienen que llenar el post-test y que tiene que ser 3 de 5 acertadas para que puedan recibir su certificado y solo podrán llenarlo los que han llenado el pretest. Agradecemos al doctor Diego y bueno, nos quedaremos hasta que si hay alguna duda, alguna pregunta acerca del post-test. Estaremos todavía en la sala de Zoom. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.